Hola Bárbara, ¿cómo estás? Un gusto de que nos acompañes nuevamente en Lengua de Señas, así que muy bienvenida. Hoy día me complace en presentar a una amiga y además psicóloga, especialista en reclutamiento, en desarrollo organizacional y por sobre todo especialista en inclusión y diversidad. Es un gusto que nos acompañe en este ciclo de charlas de Expo Inclusión. Me refiero a Pía Gallegos. Pía, muy buenos días. Hoy día nos acompaña con tips para buscar trabajo de una manera efectiva. Si estás buscando trabajo, esta charla es para ti. Así que tenemos muchos invitados hoy día y espero que les sirva de harto tu charla, que también va a quedar grabada, Pía, tanto en Spotify, va a quedar un podcast, como también va a quedar en el canal de Expo Inclusión y por supuesto la vamos a compartir por redes. Así que te doy la bienvenida, Pía. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Paola. Muchas gracias por estar acá, Bárbara, y ayudarnos hoy día. Vamos a conversar hoy día acerca de distintos tips para tener una entrevista laboral exitosa, principalmente centrado en personas en situación de discapacidad. Sí, justamente ese es el tema que nos convoca. Solo recordarles a todos que nos acompañan que desde ya pueden subir su currículum a incluyelaboral.cl y por supuesto participar de Expo Inclusión, que es del 3 al 7 de octubre y van a estar más de 60 empresas vinculadas o que tienen interés en seguir incluyendo con miles de ofertas laborales. Así que los esperamos a todos en Expo Inclusión y por supuesto en este ciclo de charla que va a continuar todos los miércoles y que va a ser a través del canal de YouTube. Vamos a solamente mencionar que las preguntas que tengan las pueden ir dejando, está en el chat. Aprovecho de agradecer al equipo que siempre está atrás transmitiendo, a Michelle que va a estar en las preguntas, a Manuel y al Cote que nos acompañan también, muchas gracias. Así que dejo a Pía con ustedes y espero verlos pronto en otra charla. Muchas gracias, Pía. Gracias. Bueno, voy a compartirles entonces la presentación. Denme un segundito. Estaba tan entretenida conversando mientras los esperaba que cerré la presentación. Denme un segundo. Ok, aquí estamos. Bueno, espero que se vea bien, ¿sí? Y también, Se ve perfecto. súper. Y también a la Bárbara, que me diga si estoy hablando muy rápido, no te veo, no te puedo visualizar, pero me avisas, Bárbara, si estoy hablando muy rápido, ¿ya? Estamos bien, gracias. Ok, súper. Ya, bienvenidos todos a esta charla de Expo Inclusión Online. Es una charla preparatoria que para la Expo Inclusión, ¿no es cierto?, que tenemos, como les mencionó Paola, que es del 3 al 7 de octubre, así que quiero darle las gracias por la invitación a entregar estos tips en relación a la entrevista laboral exitosa. Eh, mi nombre es Pía Gallegos, yo soy psicóloga organizacional. Tengo ya más de 15 años de experiencia en el mundo de gestión de personas y en la actualidad me toca liderar una consultora de recursos humanos y también soy directora ejecutiva de la Fundación Guazú. La Fundación Guazú es una fundación que trabaja por la inclusión de personas en situación de discapacidad. Nosotros los apoyamos en todo lo que tiene que ver con la incorporación en el mundo organizacional y otros. Así que los invito a seguirnos en nuestras redes. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a conversar acerca de cuál es el contexto laboral en el que nos encontramos. Vamos a conversar en relación a qué es lo que están buscando las empresas y vamos a irnos de lleno a los tips de búsqueda propiamente tal. Así que todos bienvenidos a esta charla. Espero que puedan sacarle su máximo provecho, sobre todo a las personas en situación de discapacidad que actualmente se encuentran buscando empleo. Y también a todos los partners que nos puedan estar viendo que también están en búsqueda de trabajo. Y bueno, eh,
Antes de comenzar la charla, para mí siempre es importante partir conversando en relación al cambio de contexto que tenemos desde el año 2019 en adelante, a partir de la crisis social en Chile y de la pandemia. Se ha generado un ambiente que implica una alta incertidumbre, cierta volatilidad de los mercados, que también ha implicado que las organizaciones, para poder adaptarse a estos cambios, tienen que ser más flexibles, tienen que ser capaces de gestionar su liquidez, disminuir sus costos fijos, potenciar su estrategia y trabajar en base al valor compartido. Esto también implica poder empezar a trabajar y pensar en nuevas estrategias de marketing, y en base a eso nosotros como futuros empleados de estas organizaciones tenemos que pensar qué hacemos frente a este escenario y cómo yo puedo aportar a estas organizaciones. Imagínense, para las empresas que antiguamente podían hacer una planificación estratégica en torno a su crecimiento, en torno a la dotación que querían contratar, que la hacían cada 5 años o una proyección casi año a año. Ahora la mayoría de las empresas tienen que hacer proyecciones o planificaciones semestrales, incluso trimestrales, porque tienen que ir ajustándose a lo que está pasando en la realidad, a lo que está pasando en términos de la estrategia y del mercado mundial, porque no solamente es un tema que haya pasado aquí en Chile. Uno piensa que lo que está pasando en términos de la inflación, del alza del dólar, por ejemplo, que ha sido lo que más nos ha llamado la atención en la última semana, es un tema nacional. No, este es un tema que está en todo el mundo. La crisis social se gatilló en varios países en Latinoamérica y en el mundo, y la pandemia lo mismo. Y adicionalmente ahora tenemos otro contexto adicional que está supeditado por la guerra. O sea, la guerra de Ucrania, aunque no queramos, estamos en un mundo que es tan globalizado que indudablemente nos va a afectar. Hay muchas personas que dicen, pero no entiendo por qué me está subiendo el precio del petróleo, de la gasolina, del trigo, del pan, ¿cómo se llama esto también? Del aceite. Bueno, es producto de todas estas tensiones que hay en otros países a propósito de la globalización en la que vivimos. Entonces es importante que nosotros, como potenciales colaboradores de estas organizaciones, entendamos que así es el contexto. Y por lo mismo las organizaciones necesitan contar con colaboradores que son flexibles y entienden esta dinámica, entienden que estas estructuras organizacionales tan empaquetadas, tan inmóviles que se usaban antiguamente, ahora ya no son tal. Por lo mismo también se ha generado una oportunidad en términos de trabajo híbrido, en términos de poder trabajar desde la casa y todo, ¿no? Y bueno, y en base a lo mismo, les voy a contar un poco acerca de los contextos buca. Me tocó estar en una presentación de Gonzalo Larraguibel, que tiene una consultora que se llama Virtus Partner. Gonzalo es una persona que se dedica a hacer estudios de mercado y a hacer estudios de lo que está pasando en el contexto mundial y económico, para entregarles tips a las organizaciones para que puedan, en el fondo, planificarse y determinar qué es lo que van a hacer con su fuerza laboral, qué metas se van a poner y todo. Y él, en el fondo, lo que nos comentó es que nosotros actualmente estamos pasando por un tiempo de disrupción y de innovación, ¿ya? Esto es llamado contexto buca y es un término que se originó después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial fue un periodo más o menos similar, donde había mucha incertidumbre en términos de lo que iba a pasar, eh, y esto generó en el fondo una gran velocidad de cambio en múltiples dimensiones, competitivas, sociales, regulatorias, tecnológicas, entre otras, y lo que implicó en el fondo es que por esta complejidad hace imposible, lo que estábamos hablando hace un ratito atrás, que los directivos puedan planificarse en base a los métodos que utilizaban antiguamente, como la metodología cartesiana, como dice acá, tradicional, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tienen que hacer los empresarios? Es usar nuevas metodologías que sean adaptativas,
a través del aprendizaje, de la colaboración, de la creatividad, que permita esta transformación individual e institucional. Entonces, esto implica generar un renovado foco en crear estrategias que sean adaptativas, resilientes, basadas en propósitos y en valores comunes desde el equipo de liderazgo, con una visión de creación de valor, con una agenda de largo plazo y un profundo entendimiento de las tendencias y el contexto. O sea, es importante que todas las organizaciones que quieran en el fondo crecer y perdurar en este contexto de disrupción, estén completamente entendiendo qué es lo que está pasando en el contexto y en nosotros, en las personas. Es por eso también que se hace sumamente importante la incorporación de personas que piensan distinto a mí, que son distintos a mí y que pueden entregar un foco distinto y con mayor creatividad a la organización. Entonces ahí también es relevante el conocimiento del cliente, la empatía con la comunidad, con los inversionistas, la tecnología digital, la tecnología y el mundo digital, sentirlo como parte de nuestra vida cotidiana y centrarnos en un ecosistema de capacidades no básicamente estratégicas. Los procesos también son claves y tienen que estar alineados a los desafíos actuales. ¿Y cómo se hace eso? Pensando, por ejemplo, en nuevos incentivos, en nuevas metas. Y por eso se hace imperioso tener una cultura con una mentalidad colaborativa, ágil y adaptativa. Entonces, es por eso que es tan importante la incorporación de personas que tienen una mirada totalmente distinta a la tradicional. Y eso genera una oportunidad muy potente para las personas en situación de discapacidad. Vamos a seguir. Pero adicionalmente a este contexto que estamos hablando disruptivo, que cambió por la pandemia, la guerra, por el tema de nuestra crisis social y todo, hay otros elementos que son relevantes para salir a buscar empleo y que implican estos cambios, que por ejemplo la marca personal de cada uno de nosotros está sustituyendo el currículum. Ahora las personas que se dedican a reclutamiento y selección no solamente miran tu currículum, sino que también te pueden buscar a través de tus redes sociales, especialmente LinkedIn. Entonces es importante que tú empieces a tener una marca y un sello dentro de esta comunidad o de este portal, por ejemplo, ¿no? Los portales de empleo, como dice acá, especializados y las redes sociales son básicas para encontrar empleo. O sea, ahora es muy difícil que uno reciba un currículum impreso o que uno vaya directamente a una organización a dejar su currículum. Por lo general, esto se genera a través de estos portales de empleo. Entonces, si tú estás buscando trabajo, tienes que estar en estas redes y en estos portales de empleo. Y esto también ha implicado a nosotros como reclutadores, me incluyo porque a mí también me toca reclutar mucho, es que nosotros también nos tenemos que adaptar a estas redes sociales y por lo mismo tenemos que tener una muy buena presencia en las redes sociales, tenemos que dar a conocer cuáles son las ofertas de trabajo que estamos buscando, tenemos que trabajar nuestra marca como reclutadores y que la gente nos busque y nos mande su currículum para tener mayor base de datos de candidatos. Yo siempre comento esto, o sea, nosotros, por ejemplo, como consultora, ahora más centrados que en buscar clientes, no es que nos sobren los clientes, pero más nos preocupa en salir a buscar candidatos, porque los clientes ya nos conocen, pero necesitamos conseguir más candidatos, más base de datos, más personas que estén buscando oportunidades, porque aunque no lo crean, ese es uno de los desafíos que tenemos principalmente los reclutadores, el cómo somos capaces de atraerlos a ustedes a, a estas vacantes que tenemos disponibles. ¿Mm? Y otro tema también dentro de los cambios es lo que hablábamos en relación a esta flexibilidad que necesitan las organizaciones, que cada vez los organigramas de las empresas son más difusos y las jerarquías no son tan claras. Entonces puede ser que, por ejemplo, yo antes estaba acostumbrada a que tenía un jefe al que yo le reportaba jerárquicamente,
pero puede ser que ahora no tenga un jefe a quien reportarle jerárquicamente, sino que yo tengo mayor autonomía y tengo una jefatura matricial que, por ejemplo, está en España, está en Europa o en cualquier parte de Europa o en Estados Unidos o en México y no lo veo en el día a día, pero tengo que juntarme de vez en cuando. O, por ejemplo, también puede ser que yo tenga que colaborar con otras personas que me pidan cosas que les tengo que desarrollar, pero que no necesariamente yo les reporte a ellos. A eso, a eso vamos y a eso tiene relación cuando especificamos el tema de estos organigramas que son cada vez más difusos y las jerarquías no son tan claras. Por eso también es importante que nosotros, si somos muy estructurados, seamos capaces de entender que esto es parte de la dinámica que se está dando en las organizaciones y en el mercado, no es un tema contra mí, ¿ya? Entonces, hay muchas personas que entran a trabajar y dicen, oye, pero no entiendo porque entré a este equipo de trabajo y hay como 5 personas que me piden cosas. Eh, Eso es parte de las metodologías ágiles, eso es parte de trabajar en un contexto flexible y sin estructuras jerárquicas tan cimentadas. Recuerden que ahora, producto también de la pandemia, hay oficinas que ni siquiera tienen establecidos puestos de trabajo, sino que son puestos de trabajo más bien móviles, donde tú vas a la oficina según la disponibilidad de hora que haya para ocupar la oficina, ¿ya? Y tú vas y te sientas en cualquier puesto de trabajo. Entonces, si tú estás buscando tener un puesto de trabajo, una oficina cerrada, con vista no sé dónde, con un estacionamiento propio, siempre el mismo, te vas a tener que ir olvidando, porque en el mundo del trabajo y las culturas organizacionales se han ido adaptando a esta disrupción y a estos cambios que nos está exigiendo el mercado para poder seguir existiendo como organización. ¿Mm? Pero si bien se han generado todos estos cambios, también tenemos múltiples oportunidades que han sido muy interesantes a la hora de salir a enfrentar, a buscar este nuevo trabajo. Primero que nada, tenemos un nuevo gobierno. Es un nuevo gobierno que está centrado principalmente en temáticas de equidad de género y dándole mayor participación sobre todo a las personas en situación de discapacidad. De hecho, si ustedes se acuerdan, hay una propuesta concreta de una política nacional de cuidados y se está empezando a construir y hablar de este tema que antiguamente era como algo más bien tabú. Nadie hablaba ni se preocupaba de los cuidadores, por ejemplo. Entonces, eso también nos da nuevos aires para empezar a darle espacio a las personas que son diferentes y a las personas en situación de discapacidad y a la diversidad en general, ¿no? El tema de las vacunas en relación a la pandemia nos ha generado nuevas perspectivas económicas, pese a lo difícil, a la inflación y todo, las perspectivas económicas y de crecimiento siguen siendo, al menos por este año, interesantes, ¿no? Que nos dan espacio para la contratación. Hay un aumento en las ofertas laborales. Nosotros venimos viendo desde el año pasado un aumento en las ofertas laborales, pero por otro lado también vemos una falta de candidatos interesados, un desinterés y falta de compromiso de los candidatos, lo que genera que cada vez nos cueste más encontrar a personas para determinados cargos. Entonces, en este caso, yo lo veo como una oportunidad, la oportunidad de que si una persona es responsable y quiere trabajar y tiene claro en qué es lo que quiere trabajar y que es bueno, le va a ir bien, porque va a tener espacio. ¿Mm? También otro tema importante es los subsidios al empleo, el IFE laboral. Este subsidio al empleo del IFE laboral resulta muy interesante porque las empresas pueden contratar a personas directamente eh, con el contrato formal y todo, y el Estado les provee un porcentaje del sueldo y a su vez también a la persona contratada también le entrega un porcentaje que es como un bono adicional por cierta cantidad de tiempo, lo que resulta súper atractivo y nos ayuda también a aumentar
la participación laboral, que es uno de los temas que ha venido trabajando el gobierno y las empresas en general después de todos los problemas que tuvimos post pandemia, ¿no es cierto? También los nuevos modelos de trabajo, el tema de tener esta posibilidad de trabajar online, esta posibilidad del trabajo híbrido. Acuérdense ustedes, hace 5 años atrás, no ha pasado tanto tiempo, acuérdense años 2019, 2020, ¿quién iba a pensar que íbamos a poder hacer todas estas cosas vía remota o vía online? Era imposible. O sea, yo me acuerdo que a mí me decían, oye, Pía, pero yo creo que podrías hacer las entrevistas psicológicas online. Yo decía, no, no puedo. ¿Cómo no voy a estar frente al candidato para poder evaluarlo? Y uno, en el fondo, te vas dando cuenta cómo vas rompiendo tus propios paradigmas. ¿Mm? Y estos nuevos modelos de trabajo, por supuesto que a las personas en situación de discapacidad te generan una oportunidad muy importante, porque en el fondo, por ejemplo, lo que nos pasa en la Fundación Guazú, que nosotros trabajan con nosotros solamente personas en situación de discapacidad que actualmente viven en regiones y como el trabajo es online, da lo mismo el lugar donde tú estés. ¿Mm? Otro tema también que beneficia y que es una oportunidad muy interesante para las personas en situación de discapacidad es la Ley de Inclusión Laboral 21.015, que esta ley hace que, como ustedes saben, las empresas que tengan una dotación de más de 100 personas deben tener al menos el 1% de su planta con personas en situación de discapacidad. Y les aseguro, después les voy a mostrar unas cifras, que la mayoría de las empresas no está llegando a este porcentaje. Entonces, ahí tenemos un espacio importante de incorporación de las personas en situación de discapacidad al empleo. Otro tema también y otra ley que es muy interesante es la ley del gestor de inclusión, que es la ley 21.275, que es una ley que se promulgó, entiendo que el año pasado y se pone en vigencia en noviembre de este año, que es una ley que también hace, que da un paso más allá a la inclusión laboral, que hace que todas las empresas que tienen más de 100 personas deben tener una persona responsable y a cargo de la inclusión en cada una de sus organizaciones. No solamente basta con incorporar a personas en situación de discapacidad dentro de sus organizaciones, sino que también ahora lo que se espera es que esa organización sea responsable y genere planes concretos de inclusión para esas personas dentro de cada organización. Así que, ¿qué más oportunidades se puede tener para las personas en situación de discapacidad? Y en general para las otras personas, ¿no? Porque si tú quieres potenciarte en el tema de inclusión, este es una oportunidad donde podrías, si tú eres profesional de la salud, terapeuta ocupacional, y te interesa la inclusión, puedes comenzar a estudiar y certificarte como gestor de inclusión, que es un nuevo rol que se incorpora dentro de las organizaciones y que van a empezar a contratar. Así que ahí les paso un tips que nosotros como fundación estamos generando capacitaciones para apoyar a las personas a la certificación de gestor de inclusión. Y también adicionalmente como oportunidad, las empresas grandes que cotizan en la bolsa están preocupados del índice de reputación del Dow Jones. ¿Qué quiere decir este índice? Este es un índice que se le da una mayor valoración a las empresas en la medida de que estas organizaciones tienen mayor cantidad de personas en situación de discapacidad y mayor cantidad de personas que están en el mundo de la diversidad y de la inclusión en general. Entonces ellos generan un índice donde las empresas que cumplen ciertos ítems les dan un mayor porcentaje de valoración y quiere decir que sus acciones valen más que otras. Entonces ya no solo es un tema de ser una empresa buena onda o colaborativa, sino que en el fondo ahora les está afectando su rentabilidad. Entonces llega a ser un punto de interés desde el ámbito financiero, el contar con personas en situación de discapacidad y del mundo de la inclusión y diversidad en general. ¿Mm?
Esto a propósito de lo que conversábamos, que yo les decía, vamos a hablar un poco de cifras significativas de lo que está pasando en el mundo del empleo y de la inclusión. Estos son algunos datos de, como fuente del SENADE, del Estudio Nacional de Discapacidad, el último que se generó en el 2015, sobre la inclusión de personas en situación de discapacidad en Chile. En Chile actualmente el 20% de la población adulta tiene algún tipo de discapacidad. Esto es aproximadamente 2,6 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Y otro tema también relevante es que el 50% de la población con discapacidad pertenece también a los quintiles más pobres, al 1 y al 2. Y dentro del mundo laboral, si analizamos la vigencia de la ley 21.015, el porcentaje de trabajadores con relación laboral vigente según la fecha de inicio de la relación laboral, antes de entrar en vigencia esta ley, había un 54,4% de personas que estaban trabajando antes de que entrara en vigencia esta ley y que tenían una situación de discapacidad, y después de la vigencia de la ley se incorporaron 45,4% de personas registradas. Es decir, más del 50% de las personas en situación de discapacidad registradas por la ley ya estaban trabajando desde antes de vigencia de la ley, ¿ya? O sea, si bien la ley ha ido en ayuda o ha empujado la contratación, no, quizás no ha sido tan fuerte como lo que se esperaba. Pero esto también es importante que lo vean desde la mirada de todo lo que falta para poder cumplir esta ley, que tiene que ver con la evolución de la Ley de Inclusión Laboral 21.015, y esta es la tasa de cumplimiento de trabajadores con contrato laboral vigente a febrero del 2021. Entonces, la tasa de cumplimiento anual de contratación de trabajadores en situación de discapacidad entre febrero del 2019 y febrero del 2021 presenta un aumento de 15 puntos porcentuales, pasando de un 19% de cumplimiento a un 33,9%. Y el año 2019 la tasa de cumplimiento de trabajadores tiene una pendiente positiva, pero esta se ha ido reduciendo hasta llegar casi a una curva sin pendiente hasta junio del 2020. ¿Ya? Y esto principalmente ha pasado por temas de la pandemia, por el estallido social y todo lo que sabemos. O sea, en el fondo, si bien ha habido una disminución en la participación laboral de personas en situación de discapacidad, al igual que las personas sin ningún tipo de situación de discapacidad, también se ha visto aumentado producto del contexto que hemos estado conversando. Pero lo interesante de esto, que si nosotros pensamos que el universo total de personas a incluir, que en el fondo deberían estar trabajando, de personas en situación de discapacidad, solamente tenemos un 33,9% que están con una situación laboral bajo una modalidad de contrato, y queda un 66,1% de trabajadores por contratar. Entonces, si usted está aquí y está buscando trabajo y usted tiene una situación de discapacidad, créame que hay una organización para usted que lo está buscando, porque necesita cumplir esta ley y esta cuota. Bueno, ya vimos un poco el contexto, ¿no es cierto? Hablamos acerca de lo que está pasando en el mundo propiamente desde el punto de vista laboral, económico, social, qué es lo que está pasando concretamente con las personas en situación de discapacidad y cuáles son sus oportunidades. Y ahora vamos a darles algunos tips en concreto en relación a cómo generar esta búsqueda, ¿cierto? Yo les recomiendo siempre estructurar un plan de trabajo para determinar mi búsqueda, ¿ya? Entonces, establece un plan que, eh, que identifiques como tu nuevo trabajo, que es buscar trabajo, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tienes que hacer es definir e identificar cuál es tu objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero encontrar trabajo en qué tipo de empresa, cuáles son
los ámbitos de expertise que tengo desde el punto de vista profesional, desde mi currículum o desde mi oficio. ¿En qué soy bueno? Las veces que yo he trabajado, ¿en qué me he destacado? ¿En qué cosas dicen, sabéis que en realidad, Juanito, tú eres muy bueno como contador, pero en lo que tú te destacas es haciendo la revisión de las cuentas por pagar? O sea, tú siempre generas alerta y destacas, por ejemplo, cuando nos hemos equivocado en algún pago y todo, eres capaz de detectar esos errores. ¿Ya? Entonces, en lo que tú eres bueno es los análisis de cuentas. ¿Ya? Y en base a eso también tú tienes que ser capaz de identificar cuál es tu propuesta de valor. De esto que yo soy bueno, que yo me destaco por sobre otras personas, ¿qué es lo que les sirve a las organizaciones? Eh, ¿En qué podría servirle a una organización en que yo sea súper bueno para analizar estas cuentas? O sea, pensemos, por ejemplo, lo que venimos hablando de estas organizaciones que están en constante monitoreo de cómo ser más eficiente, en constante monitoreo de cómo poder regularizar en el fondo los temas de sus finanzas, de cómo organizar su liquidez, los estados de pago. Entonces, por supuesto que si tú eres un contador y te destacas en ese tema, en las organizaciones vas a encontrar en un lugar súper potente. Entonces, tú lo que tienes que hacer es dentro de tu currículum y dentro de tus entrevistas ser capaz de destacar esas habilidades, esa propuesta de valor en el que tú eres diferente de otros. Y a partir de eso, tienes que identificar cuáles son los mercados objetivos donde buscan a personas con mi perfil. Por ejemplo, empresas de contabilidad, por ejemplo, empresas que tienen altos tráficos de compras de mercaderías y que tienen mucho tráfico de datos, por ejemplo. No sé, se me ocurren, por ejemplo, empresas del mundo retail, pudiesen necesitar personas con tu capacidad de análisis. Y a partir de eso yo también debiese hacer el cruce, porque uno también tiene que identificar, bueno, cuáles son las empresas que están dispuestos o que podrían contratar a alguien como yo, pero también yo tengo que pensar cuáles son las empresas que a mí me interesan, ¿ya? Y de esas empresas que a mí me interesan, ¿qué es lo que específicamente están buscando? Y a partir de eso, empezar a preguntarme qué contactos tengo en estas empresas. Y acá yo también los invito a generar una técnica distinta de búsqueda de empleo. No solamente quedarnos con los clásicos portales de empleo, sino que nosotros mismos ir a esas empresas donde nos interesa trabajar y mandar nuestro currículum directamente a la persona que esté a cargo del área de selección, a la persona que esté a cargo del área de inclusión, a la persona que esté o a la fundación que yo vea que está necesitando personas con mi perfil. ¿Mm? Entonces, importante poder estructurarte una lista de cuáles son las empresas y empezar a poner, si tú conoces a alguien que trabaje en esa organización, y empezar a contactarlo y empezar a establecer un plan de contacto proactivo, que es lo que yo les pongo acá. Y para eso lo que yo recomiendo es establecer un horario de trabajo. Uno debiese, como les decía al principio, pensar que el buscar trabajo es un trabajo en sí, para lo cual tú te tienes que preparar y asignar un horario. Entonces tú debieses trabajar, por ejemplo, desde las 9 de la mañana hasta mediodía y después en la tarde y definirte las actividades que vas a hacer. Por ejemplo, de 9 a 10 voy a revisar los portales de empleo y voy a actualizar mi currículum en esos portales. De 11 a 12 voy a buscar cuáles son las empresas que me interesa trabajar, conocerlas en detalle, ver qué es lo que hace cada una de esas organizaciones donde yo podría aportar. ¿M? Y a partir de eso, empezar a establecer este plan de contacto proactivo. Yo lo que sugiero es que en general uno debiese ser capaz de tener al menos 3 reuniones proactivas diarias con estas personas de estas empresas, empezar a contactarlos para encontrar trabajo al menos en 4 o 5 meses. Se supone que por las estadísticas en general uno
se hacía o seguía esta regla, tú podías encontrar trabajo en 3 meses, pero según las estadísticas actuales, por lo general las personas se están demorando de 5 a 6 meses. Entonces, por lo mismo también, dentro de las actividades para la búsqueda, yo lo que les sugiero también es revisar sus finanzas y empezar a estructurar. O sea, hay ciertas cuentas que tú tienes activadas que a lo mejor no necesitas y empieza a revisarlas y empieza a chequear en el fondo qué otras cosas puedes generar también para generar ingresos durante este tiempo, ¿no? Otro tema importante también tiene que ver con ser capaz de recrearte, o sea, no es bueno que estén todo el día buscando trabajo, por eso es importante que se definan estos horarios y también sean capaces de poder generar otras actividades adicionales que les permitan compartir, hacer algún deporte, sociabilizar, entrar a la comunidad de Guazú y participar de nuestros talleres, charlas y también definir un plan B. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy buscando mi perfil como analista contable y ya van 2 meses o 3 meses y no estoy encontrando trabajo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi plan B? ¿Cuál es mi alternativa? Podría trabajar como independiente, podría armar otro negocio, podría a lo mejor ofrecerme para trabajar a un horario. Hay muchas organizaciones que no necesariamente quieren contratar a una persona, sino que por un tema de recursos, pero por ejemplo podrían tener un contador que trabaje con ellos a un horario. También aprovecha este tiempo de capacitarte, de participar en workshops, de adquirir información. Hay unos cursos de Sense súper, súper buenos. Por ejemplo, la semana pasada, antepasada, me pareció ver una publicación que yo la compartí en mis redes sociales, donde Sense están enseñándole a mujeres técnicas de hackeo y técnicas de programación para convertirlas en ethical hackers. Entonces, hay un montón de alternativas y créanme que esa es una nueva oportunidad laboral que muchas organizaciones están buscando, o sea, encontrar personas que sepan programar eh, es cada vez más escaso y cada vez más cotizado. Entonces, por lo mismo, si usted tiene la oportunidad durante un tiempo de poder capacitarse y tener acceso a alguno de estos cursos, sería muy, muy valioso. Y cuando hablamos de la propuesta de valor, que yo les decía identificar esto en lo que yo soy bueno, básicamente tienen millones de maneras de poder conocerlo. Hay algunos, por ejemplo, que hablan de las técnicas del Ikigai, del autoconocimiento y todo, pero si lo tratamos de llevar a algo más sencillo, lo más importante acá tiene que ver con ser capaces de conocernos a nosotros mismos, identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestros aspectos a mejorar. Y estas fortalezas y estos aspectos a mejorar nos van a ayudar también después para poder estructurar mi entrevista, porque a la hora de yo ir a una entrevista con un psicólogo, con una persona del área técnica o de la empresa donde estoy postulando, me lo van a preguntar. Entonces ahí también yo lo que les recomendaría es generar una encuesta de autoconocimiento donde yo pueda, por ejemplo, hacer un FODA, que es identificar mis fortalezas, oportunidades, mis debilidades y amenazas, preguntándole, por ejemplo, al pololo, a la polola, al marido, a la marida, al papá, a la mamá, a algún amigo, a algún ex compañero de trabajo con el que yo tenga confianza o alguna jefatura con la que yo tuve confianza. Seguramente ellos les van a decir. Y también ahí es un buen minuto para poder chequear tus referencias, porque seguramente en las organizaciones te van a decir, oye, necesito que me entregues referencia de 3 personas que me puedan hablar de ti y todo. Entonces ahí ya las vas a tener apuntadas. También otro tip importante para identificar esta propuesta de valor podría ser pedir mentoring o asesoría a personas que trabajen en las industrias donde a mí me gustaría estar. Entonces ahí también uno les puede preguntar, por ejemplo, si tienes algún amigo que trabaja en algún retail que a ti te gustaría entrar, cuáles son los temas que están en boga en ese retail, cuáles son las preocupaciones del negocio, que te van a ayudar también a potenciar cómo poder venderte mejor en esa entrevista, en términos de que tú estás enterado de lo que necesita esa organización. ¿Mm? A partir también de eso,
nosotros podemos desarrollar nuestra marca personal, el cómo quiero ser conocido o reconocido en el mercado, siguiendo el ejemplo de este analista contable que es especialista en el análisis de cuentas. Yo quiero ser reconocido como seco en esto, entonces voy a capacitarme en los software o en competencias que me permitan en el fondo eh, adquirir mayor conocimiento para esto y, por ejemplo, lo voy a comentar en mis redes sociales o en mi LinkedIn, que aprendí de un nuevo software para que la gente que anda buscando personas como yo me pueda ver y pueda identificarme. Esto se va construyendo. Esta marca personal es algo que uno tiene que ir construyendo a través de las redes sociales, de mis contactos, de lo que uno va generando dentro de tu ambiente laboral y social. En base a eso también identificar cuáles de mis fortalezas son relevantes para la posición a la que me dirijo, porque a lo mejor yo tengo fortalezas muy potentes, siguiendo con el ejemplo del analista contable, asociados a mi capacidad creativa, mi capacidad de abstracción o para dibujar, pero específicamente para el cargo de analista de contabilidad a lo mejor no son tan pertinentes. Entonces yo tengo que identificar de mis fortalezas cuáles son las pertinentes para el cargo que sí estoy postulando. Y a partir de eso es qué valor yo le traigo a las organizaciones. Entonces ahí siempre es importante tener ejemplos concretos de cómo yo he ayudado a esas organizaciones con esta capacidad de análisis, por ejemplo, a detectar potenciales fallas, por ejemplo, a ahorrar pagos duplicados, etcétera. Y en base a eso también, lo que dice Ajo, ¿cuál de mis logros demuestra mejor esta fortaleza y cuál es y mi valor? ¿Y qué trabajos de mi carrera apoyan este tipo de puesto al que me dirijo? Y es importante que usted, cuando haga su currículum, lo describa. ¿Y cómo me muestro? ¿Cómo yo logro mostrarme para que me sigan viendo estos futuros empleadores, los reclutadores y todo? Primero que nada, importante tener mi currículum actualizado, donde yo tenga mi propuesta de valor, es decir, qué es lo que yo quiero hacer, en qué soy bueno, con este resumen ejecutivo, para mí es importante en tercera persona, donde yo defino estas principales funciones y los logros, ¿ya? Por ejemplo, actualmente nosotros estamos buscando un cargo para una empresa que nos pide una persona que tiene que saber un poco de todo, que tiene que ser una persona que sea como una especie de administrador y que tiene que ser capaz de generar órdenes de compra, tiene que velar porque la mantención del lugar o del lugar de trabajo esté correcta y todo. Y cuando nosotros salimos a buscar candidatos, nos llegan candidatos que a lo mejor hicieron eso en su antiguo trabajo, pero no son capaces de redactarlo bien o no son capaces de exponerlo dentro de sus principales funciones. Entonces es probable que esas personas queden fuera. Entonces, eso nos pasa mucho. Usted tiene que ser capaz de escribir y redactar bien cuáles eran sus funciones dentro del último cargo que realizó. La omnicanalidad es un tema también muy relevante. Ahora, en el fondo, nosotros estamos presentes en distintas plataformas, entonces uno tiene que ser coherente. Si yo puse en el portal de trabajando.com que yo trabajé en tal empresa de tal año, y si yo lo voy a escribir en LinkedIn, tengo que tener lo mismo. No puedo cambiar los nombres de los cargos, ni las fechas, ni nada, porque eso genera cierta incongruencia e inconsecuencia. Y otro tema también a propósito de lo mismo, si usted terminó de trabajar en un lugar, también es importante que lo ponga. No ponga como en su currículum que todavía está trabajando ahí. Porque eso finalmente uno lo toma como que el candidato me está mintiendo, me está engañando. Potencia LinkedIn, destaque sus habilidades, comente su experiencia. O sea, acá les recomiendo, todos tienen que estar en LinkedIn, ¿ya? Porque muchas veces lo que yo comento es que hay cargos que ni siquiera se publican, sino que uno necesariamente lo que hace es buscar dentro de las bases de datos que uno dispone y por lo general lo que más se está usando es LinkedIn. Entonces usted tiene que tener su experiencia actualizada. Empieza a contactarse con Headhunter o en este caso las personas en situación de discapacidad con las fundaciones
que pudiesen ayudarle. Nosotros en Wazoo tenemos muchas búsquedas que estamos generando constantemente y que vamos publicando en nuestras redes sociales, y también les pedimos a las personas que vayan incorporándose en nuestra base de datos de nuestro portal de empleo. Lo mismo de Expo Inclusión, también, o sea, usted tiene que estar ahí. Y como hablábamos hace un rato atrás, si tiene ganas y tiene interés en encontrar trabajo en determinadas organizaciones, use su red de contacto y empiece a generar entrevistas proactivas. Planifíquese y vaya directo a la fuente, vaya directo donde la persona, el responsable de reclutamiento y selección de esa organización, por ejemplo. Vamos ahora a conversar del currículum, que es un tip relevante. Uno, por lo general, hay muchas personas que no lo toman en consideración, ¿ah? Pero es muy relevante, primero, revisar la ortografía, los datos de contacto. O sea, nos sigue pasando, estamos en el 2022, que recibimos currículum con datos de contacto no actualizados, con teléfono incompleto o sin información de contacto. Información de relleno, datos en exceso. Lo importante es como máximo tener 2 hojas de currículum. Si usted trabajó en el año 87 en un trabajo, le recomiendo que no lo ponga y ponga los últimos 10 años de experiencia. La fotografía desactualizada, no ponga la fotografía de cuando usted tenía 25 si ahora tiene 45. O sea, es mejor que no la ponga. Excesos de colores, de tipos de letras, mentir en el currículum. ¿Ya? El 80% de los currículums recibidos se descartan antes de la entrevista, principalmente porque por la falta de información y la mala redacción. Por eso es muy importante que le dediquen tiempo a hacer este currículum. Y lo más importante no es solo tu experiencia previa o tu formación, sino en el modo en que cada uno presenta la información. Uno tiene que validar este currículum con personas, con amigos, antes de poder mandarlo, por ejemplo. ¿Mm? Y bueno, conseguí la entrevista, ¿ya? Súper bien, conseguí la entrevista a través de todas estas plataformas de empleo. Entonces, yo tengo todas estas plataformas de empleo, Wazoo, a través de las OMILES, de la Bolsa Nacional de Empleo, de la Expo Inclusión, de LinkedIn, Get On Board, Laborum, Indeed, Chile Trabajo, CompuTrabajo, que creo que me falta. Usted tiene que estar en estos portales de empleo. Cada organización utiliza el portal que más le acomoda y que está más acorde a sus cargos y también a la realidad de cada organización. Así que les recomiendo que tienen que actualizarlo. Y si usted va a tener una entrevista online o también presencial, trabaje en la puntualidad, en la vestimenta, muestre interés y una buena actitud, verifique su conexión o simule la entrevista con anterioridad, prepare un fondo adecuado. También, por ejemplo, yo a las mujeres les recomiendo que no vayan con tanta joya ni tanto color, porque en el fondo de la entrevista se tiene que centrar en ti, no en tus accesorios. Revisa tus audífonos, revisa el nombre de la plataforma o el usuario, prueba si tienes acceso antes, y también tiene un plan B si todo falla para tener el número de contacto del entrevistador por si acaso te atrasa, se cae internet, siempre tienes que tener este plan B. Y para las personas en situación de discapacidad es importante que ustedes sean capaces de exponer si necesitan algún tipo de ayuda o algún ajuste razonable. No tengan temor a exponerlo. Las organizaciones cada vez están más preparadas y les interesa que ustedes lleguen. Es por lo mismo importante poder exponerlos, exponer estos puntos desde el principio, ¿ya? Hay muchas organizaciones que, como sabemos, se dicen inclusivas, pero que en la práctica no lo son. Y con esto usted le va a hacer un favor para que ellos puedan trabajar estos temas, porque muchas veces es por un tema de desconocimiento. ¿Mm? ¿Y cuáles para mí son los imperdibles en esta búsqueda de empleo? Bueno, primero que nada, tener muy claro qué es lo que quiero, qué es lo que busco. Luego, identificar muy bien cuáles son mis fortalezas para el cargo, si mi perfil se ajusta o no a lo solicitado. No voy a solicitar un cargo que no tiene nada que ver conmigo. Por ejemplo, si yo soy analista contable y están buscando un técnico eléctrico, no es necesario que postule. También tener súper claro cuánto estoy disponible para negociar en renta, tener determinado cuál es mi expectativa y cuál, por ejemplo, es lo mínimo, y considere en el caso que tenga que generar traslados, pagar benzina
o si es remoto, la internet y todo, considere esos temas dentro de su renta. Revisar muy bien su currículum en relación a los cargos que busca, lo que conversábamos, hablar de las palabras clave, de la experiencia, la formación acorde, prepara la documentación, los números de contacto. En la entrevista, como les decía, la puntualidad, la atención, el plan B, preparar ejemplos concretos de mis logros y de los aspectos que tengo que mejorar. Llevar también preparado, si es que a mí me echaron de una pega, llevar también el speech de por qué me echaron, ¿ya? O por qué salí de cada una de esas organizaciones. A todos nos han despedido una vez, es normal, o sea, no tiene nada de malo contarlo. Y también es relevante preguntar por las fechas, cuáles son los tiempos de búsqueda de empleo, o sea, de respuesta y todo. Y creo que con eso estamos. Muchas gracias, les dejo los contactos de Guazú, aquí está mi teléfono, estas son nuestras redes. Les pedimos que nos envíen su currículum a hola@fundacionguazú.cl, esta es nuestra cuenta de Instagram y también nuestra página web. Creo que me excedí un poquito en la conversación, pero creo que puede ser valioso para todos, ¿no? Muchas gracias, Pía. Le damos las gracias a todos los asistentes, ¿verdad? Y tenemos unas preguntas. ¿Cómo preparo mi marca personal? Wow, es muy, es muy amplia esa pregunta y también muy buena. Yo lo que te recomiendo en general es que antes de partir por determinar tu marca personal, empieces a trabajar en este autoconocimiento que yo les decía. Identificar qué es lo que me gusta, en qué soy bueno, cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades. Y en base a eso, ir trabajando esta marca personal o lo que tú vas a ir construyendo en tus redes sociales, en tu relacionamiento. La marca personal es quién eres tú. Y la única diferencia es cómo tú te estás mostrando a las personas que te rodean, a tu futuro empleador, a tus amigos, a tu entorno. Eso tiene que ver con la construcción de la marca personal. Es un tema mucho más profundo, pero comienza por el autoconocimiento. Gracias, Pía. Acá tenemos otra pregunta también. ¿Se podría considerar un ajuste razonable dejar un puesto fijo para personas autistas, por ejemplo, o quienes requieren Sí, cierta estabilidad? totalmente, totalmente. Se puede considerar un ajuste razonable y es importante mencionarlo. Es importante mencionarlo. Muy buena pregunta. Yo creo que no hay ningún problema que tú durante la entrevista con la persona de recursos humanos, tú lo menciones, que a propósito de la situación de discapacidad, tú lo que necesitas es tener un puesto de trabajo fijo. Y creo que no hay ningún problema. Por ejemplo, a mí me ha pasado que hay algunas personas que nos han solicitado, por ejemplo, aproximar la impresora al lugar de trabajo, todo ese tipo de detalles que en realidad es un ajuste razonable. Ya, y acá tenemos también otra pregunta. ¿Cómo se puede trabajar en las redes sociales? Consulta. Bueno, primero que nada, el tema de estar en LinkedIn, que es la principal red social donde se busca empleo. Entonces, lo que tienes que hacer es actualizar tu perfil en LinkedIn, completar tu currículum en LinkedIn y estar permanentemente revisando cuáles son las ofertas de trabajo que aparecen a través de LinkedIn y generando contacto. En LinkedIn es una red social donde tú puedes invitar a personas a ser parte de tus contactos y la idea es que invites a personas o que aceptes a personas que también te invitan para que puedas ir colaborando, vas a poder ir publicando información y así se va a ir generando mayor visibilidad de tu perfil. Mira, Pía, acá también tenemos otra consulta. ¿Es necesario escribir el currículum en tercera persona o eso no influye? Mira, yo creo que no necesariamente, pero en mi caso yo para eso soy un poco tradicional y a mí me gusta en tercera persona. Yo creo que es cosa de gusto. Perfecto. Muchas gracias, Pía. Muchas gracias al equipo. Quedan todos invitados a participar en el ciclo de charlas el próximo miércoles. Y también quedan invitados a ingresar a www.incluyelaboral.cl donde pueden ver muchas ofertas laborales.
Muchas Súper. gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Los invito Pía, a las gracias, redes de hasta Guazú. luego. Que estén muy bien. Gracias, Chao. igual.